Esta Biblia que nosotros hoy tenemos en nuestra mano, que la tenemos digital, ella también fue producto de un alto precio que muchos tuvieron que pagar. Quizá usted no pagó absolutamente nada, pero esta Biblia sí tuvo que pagarse un alto precio. Pero originalmente ella no era como usted la tiene allí en mano. Vamos a ver cómo era la Biblia originalmente. En el libro de Éxodo, por favor, acompáñenme allí, Éxodo. Vamos a leer allí, en este libro. Voy a pedir el apoyo del equipo para los textos, colocarlos allí. Éxodo 32:16. Dice acá, el 15 dice: y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno al otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Estas tablas, por supuesto, no eran tablas de madera, eran tablas de piedra. La palabra de Dios antes originalmente se escribió en unas piedras. Usted se imagina tener hoy 66 libros en piedra. Tendríamos que habilitar un camión para cargar la Biblia, pero usted la tiene hoy en la forma extraordinaria. También la Biblia fue escrita originalmente en otros materiales. Vamos a buscar en el libro de Ezequiel 4:1. Allí también vamos a ver los materiales donde se escribió originalmente la palabra del Señor. Ezequiel 4:1 dice la palabra de Dios: tu hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre la ciudad de Jerusalén. Y fue escrita también en material de barro, en tablas de barro húmedo, se escribía con pedazos de puntas de cachos de animales, de hierro, de pedazos de piedra. Se escribía la palabra del Señor que hoy nosotros tenemos en digital y tenemos ahora en papel. Otro, también podemos leer en Habacuc 2:2, dice, escribe en una tabla. Allí sí se escribió en tabla de madera. Este texto de Habacuc 2:2 se escribió en tabla de madera. Y hoy nosotros gozamos pues de este texto. Dice acá: Joab me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. Se escribió en tablas de madera. También la Sagrada Escritura se escribió en papiro. El papiro era un material muy perecedero. Cada 6 meses había que cambiar los escribas, los escritos. Había un grupo colegiado de masoretas, que eran los escribientes, que cada 3 meses tenían que transcribir las escrituras, porque el material era perecedero. Posteriormente, después, podemos ver algunos pasajes bíblicos de esto en 2 de Juan, en el versículo 12, dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Y ahí vemos que ya pasó de la piedra, de la madera, del barro al papel y tinta. Este papel que se refiere al apóstol Juan era el papiro. El papiro era un punto, era una planta que se daba mucho en la ribera del río Nilo, y de allí sacaban ellos pues unas tiras y que convertían en unas láminas, pero era muy perecedero, ella era muy frágil a la humedad. Para permanecer mayor tiempo tenía que permanecer ella en lugares secos. También en el libro de 2 de Timoteo 4:13 vemos que Pablo usa un término acá y dice en esta carta 4:13,
Traed cuando venga el capote que dejé en Troa, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Después del papiro se pasó a una etapa que eran los pergaminos. La palabra pergamino viene de un pueblo, una ciudad llamada Pérgamo. Pérgamo, viene de la palabra pergamino. El rey de Egipto logró crear pues una especie de un boicot, diríamos, y le prohibió al rey de Pérgamo utilizar el papiro. Y ellos, en vista de no tener el papiro para escribirlo, ellos es donde se inventa allí el cuero de ovejo que lo preparaban, y de allí sale el pergamino. Después sale algo que se llama vitela, que era escribir en cuero. Pero lo que quiero es notar que como la Biblia ha venido a través del tiempo, ha venido creciendo, ha venido evolucionando. Luego los chinos inventan el papel en los años 105 después de Cristo, pero los chinos estuvieron 1000 años con esa fórmula escondida, no la sacaron a la luz, gracias a Dios que luego un alemán llamado Johannes Gutenberg, él logró, él inventó de la imprenta. En los años 1440 se inventa la imprenta y fue algo revolucionario, y en esa imprenta Gutenberg logró imprimir 144 Biblias, la voz del nombre del Señor, gloria al Señor. 144 Biblias se imprimen en esa imprenta allí, y quizás usted dirá, pero eso no era nada, pero para aquel entonces era algo glorioso, para aquel entonces era algo maravilloso. Ya usted escucha la pastora, yo estoy como conectando porque quiero como remarcar la importancia de las Sagradas Escrituras. Dice que la Sagrada Escritura es inspirada por Dios, y es inspirada por Dios, es la rúa, el viento, el aliento de Dios vino a inspirar a los hombres, y esa inspiración fue plasmada, y hoy la tenemos nosotros, gracias a Dios, la tenemos de diferentes formas. Hoy en día hay más de 1200 transcripciones, diríamos, ediciones de la Biblia. Tenemos de diferentes maneras. Yo tengo una Biblia digital donde hay como 18 versiones de la Biblia, y hoy podemos nosotros disfrutar pues de las diferentes versiones. Pero esto tuvo realmente un precio alto en la vida de estos hombres, y cómo ella pues ha logrado evolucionar. Originalmente la Biblia se encontraba en el Pentateuco. El Pentateuco eran los 5 primeros libros de la Biblia, y fue escrita por Moisés en el idioma hebreo. Este Pentateuco, pasado el tiempo, se pasó al arameo, y es lo que se conoce como el Targum. El Targum, la versión hebrea del Pentateuco al arameo. Esto se mantuvo luego en las otras partes de la Biblia, lo que se conoce como el Nevi'im, que son los profetas mayores y menores. El Ketubim, las otras escrituras, fueron transcritas al idioma griego. Originalmente estaba escrita en arameo y escrita en hebreo. Pero hubo un rey llamado Ptolomeo Filadelfio II, que él ordenó, le habló a su bibliotecario, le preguntó qué libro faltaba en la biblioteca. Él tenía la biblioteca más grande de aquel entonces en Alejandría, una biblioteca de más de 1 millón de ejemplares, pero ahí faltaba el libro sagrado de los judíos. Y fue cuando él llama a su bibliotecario y le dice que no está allí esa Biblia o ese escrito sagrado. Es cuando él se comunica con un sacerdote de Baal-Azar en Jerusalén, y allí le envía un grupo de escribientes, y luego es donde transcribe la Biblia del idioma hebreo arameo al griego. Es lo que se conoce como la Septuaginta. La Septuaginta es la versión griega, ya que el idioma griego era el idioma del Mediterráneo, era el idioma internacional,
y que se hablaba en ese entonces, porque era el imperio greco-romano que estaba allí en aquel entonces, y los imperios tienen algo, los imperios siempre establecen su moneda y también establecen su idioma. Ahora, en la Biblia que nosotros hoy ha tenido ciertos procesos. Del idioma griego, la Septuaginta, se transcribe al idioma latín, producto de un rey también que mandó a traducirla, o mejor dicho, no un rey sino el Papa Dámaso. Primero él mandó a traducir la Biblia del griego, la Septuaginta, al latín, y allí él le coloca esta responsabilidad a San Jerónimo de Estridón, que es el que traduce la Biblia griega a la Biblia latina, lo que se conoce como la Biblia, la Vulgata. La Vulgata es el nombre Vulgata porque se escribió un latín vulgar, un latín popular, un latín que hablaba el pueblo coloquialmente hablando, y de allí está el término la Vulgata que hoy nosotros conocemos hoy. Y esa Biblia está en el sótano del Vaticano, en su original, y de esa Biblia es que los diferentes casas de editores han transcrito, ¿verdad?, a las diferentes versiones que hoy nosotros conocemos. Gracias a Dios que a través de muchos estudios se ha logrado pues accesar a otros manuscritos, y hoy por hoy podemos decir que tenemos nosotros la Biblia original, tenemos la Biblia, no ha tenido realmente ningunos cambios, es algo diríamos divino. En el año 1948 se encontró en el Mar Muerto, lo que se conoce como los rollos del Mar Muerto, se encontró en unas tinajas que estaban guardadas en una cueva, se encontró allí unos escritos de la Biblia, unos escritos. Un pastor beduino buscando una oveja perdida lanzó una piedra a la cueva y sonó, se quebró algo allí. Cuando él se introduce, consigue unos borrones de este tamaño, y allí habían los rollos de papiro, ya que los papiros se enrollaban, ¿verdad? El papiro más largo que se ha encontrado tiene 45 metros, le sigue uno con 42 metros y otro con 26 metros de largo. Originalmente se escribían por un solo lado, pero hay un papiro se escribían por ambos lados, y en Apocalipsis habla de un rollo escrito por ambos lados, y se refiere a ese término, de ese tipo de papiro. Ahora bien, hoy nosotros tenemos las escrituras, y debemos nosotros darle el valor que esta palabra representa, no solamente por el valor histórico de los hombres que pagaron un alto precio, sino que es una inspiración divina de parte de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, y el yo saber que las escrituras es inspirada por Dios, que allí yo me voy a encontrar con Dios, que allí Dios reflejó su voluntad y su propósito, yo no debo tener en poco realmente el valor de este libro. Este libro es un libro sagrado que yo debo dar reverencia, que yo debo respetarlo, y sobre todo yo debo leerlo, debo practicarlo, debo vivirlo. El único libro con la capacidad de tener como vida, porque la Biblia es un espíritu, ningún otro libro le da vida a nadie. Hay libros que te dan conocimiento intelectual, hay libros que te capacitan para una carrera académica, pero la Biblia tiene algo tremendo que transforma la mente, transforma el corazón, transforma la cultura, transforma el pueblo. La Biblia es un libro transformador. Ha transformado culturas, civilizaciones completas han sido transformadas por el poder de esa palabra, porque esa palabra es Dios, hablando y ministrando. Cuando usted se encuentra con las escrituras, usted puede estar en el estado de depresión más grave.
Usted puede estar quizás en el momento de desesperanza más terrible, pero cuando nosotros nos conectamos con la palabra de Dios, hay algo que comenzamos a ser transmitido. La palabra transmite una transfusión en mi espíritu, en mi alma, en mi mente, y comienza a ocurrir cosas extraordinarias. Si al poco tiempo estaba deprimido, la Biblia comienza a dar mi mente y comienza entonces a salir de la depresión. Si me encontraba enfermo, desesperanzado, comienzo a tener esperanza. Si me encontraba realmente perturbado, comienzo a ser encantado. Es un libro que transforma. En el libro de Nehemías, acompáñenme, entre los movimientos o avivamientos, diríamos que la palabra de Dios ha producido a través de la historia algunos momentos. En el libro de Nehemías nos encontramos que el pueblo había regresado del exilio, 70 años del exilio, regresó por orden del rey Ciro de Persia, y Nehemías comienza una reforma para reconstruir el templo. Pero la reforma comenzó a llegar, no cuando comenzó a construir el templo. La reforma profunda comenzó a producirse cuando la palabra la trajo el escriba Esdras. Esdras era uno de los escribas, a él se le debe parte del idioma hebreo. Él le colocó las vocales al idioma hebreo por el Señor, y este escriba se le debe muchas cosas que nosotros podemos disfrutar. Esdras vino a producir una transformación en el pueblo, porque el pueblo regresó del exilio, pero el pueblo estaba construyendo las murallas, pero el pueblo no tenía una regeneración, había una mezcla, la palabra estaba siendo quebrantada por ellos mismos. Luego Esdras viene, el capítulo 8 del libro de Nehemías. Vamos a leer la palabra del Señor allí. Dice el verso 5, 8:5. Abrió pues Esdras el libro. Diga conmigo, abrió el libro. Cuando usted abre este libro, hay cosas que pasan extraordinarias. Cuando usted abre este libro, su alma se alimenta. Cuando usted abre este libro, hay luz para las personas. Cuando usted abre este libro, algo acontece. Cuando usted abre este libro, no es Señor. Este libro no es para tener esperanza, no es para abrirlo, no es Señor. Mira este vecino, abre el libro, ábrelo, abre el libro. Abrió pues el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. El pueblo estuvo atento. Es un secreto cuando usted el libro se abre, pero usted tiene abierto el celular. Cuando usted el libro se abre y su corazón está en otro lado, no ocurre absolutamente nada. Pero cuando usted se conecta con las páginas de este libro, cuando se abre el libro y usted abre el corazón, cosas grandes y maravillosas comienza a ocurrir en tu vida. Bendijo entonces Esdras Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén. A veces estamos predicando la palabra, pero usted está desconectado, y hay momentos de un amén es para arrebatar, hay momentos de un amén que una propia esta palabra, pero tantas palabras que se lanzan, no hay un amén, porque no hay conexión del pueblo con la palabra. Pero cuando te conectas con la palabra y escuchas y dices amén, está diciendo, esta palabra es mía, me apodero de esta palabra. El pueblo atento dice amén. Aleluya. Y dice, alzando sus manos, el pueblo estaba participando, estaba entendiendo la palabra, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinado a tierra. Wow, el impacto de la palabra te lleva a adorar, la palabra te lleva a humillarte, la palabra te lleva, hermano, a dejarlo tremendo. Yo en momento que estaba estudiando la palabra, y la palabra es como un disparo al corazón. Hay momentos que estoy estudiando la palabra, hermano, y tengo que dejar la palabra y salir a arrodillarme, porque la palabra me conecta, la palabra me ministra. Es lo que queremos en esta jornada, estos primeros meses del año, que usted se conecte con la palabra, y te conecte con la palabra, tu corazón va a arder, tu mente va a arder, tu casa va a arder, aleluya, porque te conecte con la palabra del Señor. Y dice el verso 8 del nuevo capítulo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiese la lectura, ponían el sentido. No
abrir la ley y leerla literalmente. Pero la palabra de Dios no hace falta que nosotros le añadamos nada. La palabra de Dios no hace falta que nosotros le coloquemos nada. No. Ella sola tiene el poder para transformar, para penetrar, porque la palabra de Dios es vida y vida en abundancia. Cuando dice gloria a Jesús, aleluya. Escucha lo que dice la Escritura. Aleluya. Y Nehemías y el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender el pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no se entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley, aleluya. Todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley, amén. Cuando la gente oye la palabra lo ministra. No hay que tocar emociones, no hay que hacer manipulación, no, la misma palabra te quebranta la voz del nombre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Y dice aquel verso 10: y luego les dijo: y comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es a nuestro Señor. No se entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Aleluya. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y vean cómo la palabra del Señor produjo un despertar. Después de esa lectura de la palabra, comenzó el pueblo a desprenderse de ídolos. Comenzó el pueblo que se habían unido con mujeres idólatras y paganas. Fue tanto el impacto de la palabra que muchos hombres se desprendieron de sus esposas, de sus mujeres, porque estaban quebrantando la ley del Señor. Se desprendieron de cosas, activaron la casa de Dios, activaron el diezmo, activaron las ofrendas, activaron todas las cosas. La palabra de Dios, cuando nosotros la escuchamos y la practicamos, activa nuestras vidas para bendición. Alabamos el nombre del Señor, aleluya. La palabra de Dios quiere ser. Algo pasa en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer aquí una porción de las Escrituras. Aleluya. En su capítulo 8 dice la letra, verso 4: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían, esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Cuando se predica la palabra del Señor, la palabra de Dios produce gozo, produce libertad, produce motivación. No sé cómo explicar esto, pero sé que ocurre en mi vida y ocurre en muchos de ustedes. La palabra de Dios, aleluya, tiene ese poder. Y Cristo dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La voz del nombre del Señor. La palabra es espíritu y son vida. En el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 8, dice la palabra del Señor que un ángel, verso 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre su tesoro y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. ¿Qué haría este hombre? Leía el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Hermano, acontece algo. Cuando alguien está leyendo la palabra, el Espíritu Santo se acerca a ese lugar. Si usted quiere que el Espíritu Santo llegue a su casa, comienza a leer la palabra, porque la palabra es la espada del Espíritu Santo del Señor. Si no hay palabra, no hay mover del Espíritu Santo. Él se mueve, Él se moviliza cuando hay una palabra. Entonces a usted le conviene leer la palabra, predicar la palabra, vivir la palabra. Dios el nombre del Señor. Escuche. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate a este y júntate a este carro. Acudí
Respondiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero entiende lo que lees. Y él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y les sentara con él. Y el pasaje de las escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, y en su humillación no se hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra de los vivientes. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me diga, ¿de quién dice él, profeta, esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde las escrituras y le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegó a cierta agua y dijo al eunuco: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Gloria al Señor. Hermano, la palabra impactó. Felipe le abrió las escrituras. Él no entendía una de las cosas que la gente a veces dice: es que yo no entiendo, pastor, yo no, la Biblia no lo entiende. Gloria al Señor. La ley no lo entiendo, no se preocupe, lea la palabra, gloria al Señor. El que lo va a hacer entender usted es el Espíritu Santo, y Él va a mandar un maestro, Él va a mandar a alguien que te explique la palabra del Señor. Así como sacó a Felipe de Samaria en medio de un gran avivamiento, una campaña impactante, pero para Dios más importante es un hombre hambriento de la palabra. Dios quitó a Felipe de Samaria y lo llevó a un lugar desierto, porque había un hombre sediento de la palabra del Señor. Y cuando hay alguien sediento de la palabra, el Señor mueve su equipo. El Señor se mueve para enseñar la palabra del Señor. ¿Cuánto aquí están sediento de la palabra de Jesús de Nazaret? Ese es el objetivo que tenemos nosotros en este tiempo, de que usted se impregne, de que usted se embarace, se impregne de la palabra del Señor, y que usted pueda, así como usted come 3 comidas diarias, así como usted hace ejercicio físico todos los días para permanecer un cuerpo atlético, gloria al Señor, y sano. Entonces usted necesita hacer ejercicio, usted necesita comer, pero también necesita leer la palabra para alimentar su espíritu, alimentar su mente, alimentar su corazón. Aleluya. La palabra del Señor. La Biblia habla de unos hombres que estaban deprimidos, camino a Emaús, comentando los eventos de la muerte de Jesucristo. Y dice el libro de Lucas, acompáñenme a leer, por favor. Ahí pasó algo tremendo. La palabra encendió la vida, los motivó, los sacó de la depresión. Si usted está deprimido, hermano, no usa antidepresivo. Lea la palabra del Señor Jesucristo. Aleluya. Lucas 24. He aquí, verso 13. He aquí, 2 de ellos iban camino he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, aproximadamente 11 kilómetros, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les digo: ¿qué pláticas son estas que tenéis de vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y entonces le dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta poderoso, en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestro gobernante a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir Israel. Ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles y que le dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces le dijo: oh insensato, tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho.
No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando de Moisés, siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Jesús comenzó entonces a abrirle la palabra, comenzó a leerle la palabra, a decirle lo que dijo los profetas. ¿Y qué pasó cuando Jesús comenzó a leerle a estos hombres la palabra? Y dice la letra, gloria al Señor, llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Cuando usted comienza a compartir la palabra con alguien, debe decirle que no hay aburrimiento. No hay aburrimiento cuando nosotros estamos compartiendo la palabra del Señor. La gente va a llegar un momento que no va a querer que tú te vayas de su casa, va a querer que tú le hables, aleluya, de la palabra del Señor. Yo estoy dando un curso bíblico conociendo a Jesús vía online, unos hermanos de Brasil, y una niña que escuchó la palabra me mandó un mensaje: oye, pastor, usted me está jugando trampa, usted está dando muy poca palabra, yo quiero más palabra, queremos leer real, dijo la muchachita, el Señor. Entonces yo digo: wow, voy a tener que mandarle más palabra, porque cuando la gente tiene hambre la palabra y se le da la palabra, hermano, la gente quiere más de la palabra. Entonces estos hombres escucharon a Jesucristo, aleluya, y vean lo que dice acá el libro de Lucas, el testimonio de estos hombres que escucharon la palabra del Señor. Y dice: aconteció, verso 30, aconteció que estando sentados ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y le dijo. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Oh, el nombre del Señor. Cuando las escrituras abren, se arde el corazón. Cuando las escrituras se leen, arde el corazón del hombre más frío, del que se encuentra más apagado, el que se encuentra descarriado, que se encuentra en cualquier desesperanza, depresión. Cualquiera persona, aleluya, que escuche la palabra de Dios, algo acontece en su corazón. En esta hora algo va a pasar en tu corazón. Estás aplicando la palabra de Dios, aleluya, para salvación de tu vida. Si oyes su voz, debe estar en nuestro corazón, aleluya. La palabra de Dios es la única, escuchen, la única herramienta, por decirlo un término, o el único libro con la capacidad de ser un arma más cortante, más eficaz. Dice Hebreos 4:12 que ella es viva. ¿Cuánto creen que la palabra de Dios es viva? ¿Dónde dice la Biblia que la palabra de Dios es viva? Vamos al libro de San Juan, capítulo 15, versículo 3, aleluya. Vamos a leer San Juan aquí. Versículo 15, verso 3, dice la letra: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios limpia. Cuando usted lee la palabra lo redarguye. Redarguir es un estado de conciencia donde tú te sientes confrontado en lo que es correcto y lo que es incorrecto. En ese momento comienza a desprenderte de cosas y la misma palabra del Señor comienza a operar. El desprenderte no es un esfuerzo tuyo como tal, sino la misma palabra produce en ti el querer como el hacer. Y lo que antes para ti era difícil soltarlo, desprenderte lo haces con problemas, sin ningún tipo de problema, porque la palabra del Señor tiene esa capacidad de producir en tu vida esa libertad para que tú le sirvas al Señor, porque es lo que quiere el Padre, que tú le sirvas a Él, aleluya, para su gloria y su honra, aleluya. Dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Dice así la letra: decía como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación,
Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, cuando usted le ha gustado la benignidad del Señor, cuando usted reconoce que Dios es bueno para contigo, entonces en ti se crea esa capacidad, ese deseo de comer la palabra del Señor. Porque un Dios bueno te va a hablar, un Dios bueno te va a enseñar, te va a nutrir. Si a usted le gusta la benignidad del Señor, entonces también le gusta la palabra de Dios. Aleluya. Un fuerte aplauso a Dios de la gloria. Produce esto en nuestras vidas. La palabra de Dios produce, aleluya, esa vida que nadie más puede darla. Ella es el protagonista de grandes avivamientos. Es el protagonista de grandes cambios en la sociedad y en las personas. Sin la palabra no hay cambio. Sin la palabra no hay transformación. No es que tú te transformas cuando tú vienes a la iglesia. Usted puede pasar 20 años viniendo a la iglesia y seguir con el mismo comportamiento. Porque lo que te cambia no es la iglesia como tal, te cambia la palabra del Señor. Aleluya. Y si usted viene a la iglesia y escucha la palabra, pero no la pone por obra, lo compararé a un hombre, aleluya, insensato, que edifica casa sobre la arena. Pero si usted oye la palabra y la pone por práctica, vendrán viento, vendrán río, vendrán lluvia, golpeará tu vida y nunca vas a caer, porque el puerto es fundamentado en la palabra, el puerto es fundamentado en las rocas. Oh Señor, la palabra de Jesús se puede, aleluya. A veces nosotros decimos que los pobres son débiles. No solamente los pobres son débiles, cualquier ser humano es débil sin Jesucristo y sin la palabra. Y cuando el apóstol Juan le escribe a un grupo de jóvenes en su primera epístola, capítulo 2, verso 14, él dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque soy fuerte. Ya como yo soy fuerte. ¿Qué hace fuerte a un joven? Aquí dice: y la palabra de Dios permanece en vosotros. Es la palabra lo que te hace fuerte. Es la palabra que te permite a ti, aleluya, poder llevar a la práctica la canción que ahorita nosotros entonamos. Adorar en medio del dolor, en medio de una prisión, en medio de una humillación. No todo el mundo adora en tales circunstancias, pero es la palabra, el antídoto, es la palabra, es lo que fortalece el sistema inmunológico espiritual para yo permanecer firme en cualquiera que sea la circunstancia. Entonces, iglesia, yo quiero motivarlos ustedes a que ustedes comiencen a leer la palabra. Lo que no tengan la Biblia, porque quizás sea muy costosa hoy en día adquirir una Biblia. Quizás usted que agarró la Biblia de estudio, son costosas, pero hay Biblias son muy económicas realmente. Aquí tenemos nosotros un Nuevo Testamento. Que no tenga Nuevo Testamento, pídalo allá en el Departamento de Consolidación, pero puede usted también bajarla gratuitamente en su teléfono. Bájela gratuitamente, pero dedíquele tiempo a leer la palabra del Señor. Usted tiene su Biblia digital allí, va a ser una gran bendición. No solamente la Biblia, puede dar una concordancia, puede dar un estudio bíblico. No hay excusa para que hoy permanezca la gente en ignorancia. No hay excusa para usted decir yo no sé. Hoy tenemos la gran oportunidad de nosotros de poder accesar a las Escrituras. Y no sé hasta dónde esto va a ocurrir. No sé hasta dónde, aleluya, vamos a tener este privilegio. Porque el día que se le ocurra a cualquiera de esta gente endemoniada eliminar la Biblia, la bloquea por los digitales, usted más nunca tendrá una Biblia digital. Pero hoy tenemos la bendición de tener este libro con el Señor a nuestras manos. Quiero motivarlos a leer la palabra del Señor, a leerlo. Me impactó mucho el testimonio de un hombre en los tiempos de la Unión Soviética, de ese testimonio. Era un marinero. Él tenía una porción, no sé cómo le llegó una porción del Nuevo Testamento, pero era prohibido leer la Biblia aquel entonces. Y él leía todos los días, allí escondido, leía, cuando iba a su camarote, leía la palabra del Señor. Y un día, esa palabra lo impregnó tanto, que este hombre
se lanzó al mar. Escuche, se lanzó al mar. Llegó nadando a Florida. Lo consiguieron que se desmayaba ahí en la orilla de la arena del mar, de la playa. Cuando él lo entrevista, él da su testimonio. Lo llamaron el Saulo del siglo XX. ¿Y qué efecto produce la palabra en una persona que es capaz de lanzarse al mar donde hay tiburones, donde hay animales? ¿Qué pensó este hombre realmente? ¿Qué lo inspiró a lanzarse al mar? No solamente él. Hay personas que han renunciado a una herencia de millones de dólares por la palabra de Dios. Hay personas que han renunciado quizás al amor de su vida por la palabra de Dios. El apóstol Pablo dio cuántas cosas para mí eran ganancia. La he estimado como pérdida por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Allí está el conocimiento de Cristo. Nuestro objetivo este año es conocer a Jesucristo, no un Cristo histórico, no un Cristo de referencia en mi abuelita, no un Cristo real, vivo en mi vida, en mi cotidianidad, un Cristo que me ministra, un Cristo que me fortalece, un Cristo de poder, de autoridad, un Cristo que es de vida abundante, un Cristo que es el pan de vida que cayó del cielo, un Cristo que dijo, vamos al nombre del Señor. Cristo dijo, el que come este pan morirá. Moisés dio el pan y todos murieron, pero el Padre os dio el verdadero pan del cielo. Jesús dijo, yo soy el pan del cielo, el que de mí come nunca morirá, por el Señor. Le dijo a la mujer samaritana, el que tome del agua del pozo de Jacob volverá a tener sed, pero el que tome del agua que yo le daré, de su interior habrá una fuente de agua que salte para vida eterna. La palabra de Dios, aleluya. Esto no lo entiende la gente afuera, cree que esto es aburrido, es que ellos no saben que hay algo por dentro, que hay una vida, que hay una palabra, que hay una esperanza. Ellos no saben, aleluya, cuánto lo gozamos nosotros en Cristo, cuánto lo gozamos en el Señor, y que Cristo significa para nosotros. Cristo es real, Cristo es con vida. Es pregúntale quizás a un joven, yo me convertí a Cristo a la edad de 21 años, sé lo que significa servirle a Dios siendo un joven, han transcurrido 44 años y estoy sumamente enamorado de Jesucristo. La palabra me ha entendido, la palabra está bendita, vamos al nombre del Señor. En los momentos más difíciles de mi vida, me he acordado de la palabra como dio el salmista. En los momentos más difíciles de mi vida, es la palabra que me has levantado del fondo, es la palabra que me ha impulsado, es la palabra que me ha encaminado al camino correcto, es la palabra de lo que tú necesitas. Y dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera en tu camino, por el Señor. Te preguntó, hizo una pregunta al aire el salmista y dijo, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Quién con qué lo limpiará? Y por allá de un joven le dijo, guardando la palabra de Dios, aleluya. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y quiero concluir esta hora. La palabra del Señor. La palabra de Dios dice que el que oye la palabra y cree que me enviaron, pasará de muerte a vida. Este mensaje de la palabra es un mensaje de vida o muerte. Si usted lo toma, se salva, si lo rechaza, se pierde. Pero el amor del Padre que tú te salves, el amor del Padre que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hoy, Dios te brinda la oportunidad. Quizás tú no tenías la mente de estar aquí hoy, pero el Padre planificó estar aquí. Yo quisiera quizás orar por usted. Quiero orar por esa persona que quiere la palabra del Señor, que quiere a Cristo Jesús. Esa persona que no quiere religión, pero quiere a Cristo. Nadie rechaza a Cristo. La gente afuera rechaza la religión, los prejuicios.
pero nadie rechaza a Jesucristo. Yo te ofrezco hoy a Jesucristo. Hay alguien aquí hoy que quiera a Cristo del Señor. Levanta su mano a quien te quiera a Cristo hoy en este lugar del Señor. ¿Qué quiere Cristo? ¿Quieres a Cristo? Amén. ¿Vas a cargo del Señor? Pasa. Aleluya. Ven.